Gracias a Dios, porque en realidad el mensaje que hemos recibido durante la profecía ha sido muy hermoso. El Señor siempre estará tocándonos la puerta, a pesar de que no le abramos, dice, Él va a insistir, Él es persistente, y creo que eso quiere también que seamos nosotros. Y luego la palabra de Dios, que dice de que tenemos que estar atentos. Él puede llegar en cualquier momento, debemos estar atentos. Y el día de hoy justamente me ha tocado seguir avanzando con este libro, que es La Alegría del Evangelio, Evangelii Gaudium. Es la primera carta de exhortación apostólica, la primera exhortación apostólica que fue dada por el Papa Francisco, justamente cuando empezaba. Y esto lo hemos ido desarrollando a lo largo de estos meses. Nuestra hermana Teresa hizo la introducción, luego se habló acerca de que la iglesia, la misión de la iglesia era justamente evangelizar. Esa fue la misión que dejó Jesús. Y que no es solamente a un sacerdote o al papa, sino es a todo nivel, es comunitario, y que tenemos que anunciar el evangelio, pues, en todo momento, ¿no? Digamos, a nivel de todas las personas, sin excluir a nadie, durante la predicación, durante las Eucaristías, en las homilías, es decir, en todo momento, ¿no? Y en este cuarto capítulo lo que nos habla es la dimensión social del Evangelio, de la evangelización. En realidad, la evangelización, ¿qué significa? Hacer presente en el reino de Dios en todo el mundo. Por lo tanto, es una misión para todos y es algo que es para todos. Por lo tanto, esa es la dimensión social, es la dimensión de la evangelización, está para todo el mundo. Es una dimensión social, no está determinada para el clero, para los escogidos, no, es para todos. Por eso es la dimensión social. ¿Qué es lo que compartimos con la sociedad? Compartimos el querigma. El querigma es algo que ya lo hemos revisado, estudiado, y qué es lo que iniciamos hablando cuando nos iniciamos con el seminario de vida en el espíritu. En el querigma es la base de nuestra espiritualidad, y ese contenido es netamente social. ¿Por qué? Porque es el mismo evangelio que está llevado hacia la comunidad. ¿Qué es lo primero que confesamos? Confesamos que tenemos un Dios que nos ha amado con ese amor tan grande, que está sobre todo, ¿no? Es un amor que es personal, a cada uno le da, es incondicional, y nos pone a su altura, nos hace hijos suyos, el amor de Dios, o sea, nos eleva a esa dignidad divina. Ya, pero a pesar de todos nuestros pecados, nosotros somos los que nos alejamos de Él, pero Él insiste, así como nos decía que Jesús sigue tocando nuestra puerta, Él insiste con nosotros, y es por ese mismo motivo, por ese gran amor que nos ha tenido siempre, que envió a su hijo, a su único hijo de él mismo, que no fue creado como nosotros, y él lo envió. ¿Para qué? Para que nos muestre el camino de salvación, para que venga a redimirnos, a redimir nuestros pecados y a mostrarnos el camino de la salvación, el camino que tenemos que llegar para la gloria, para el reino de Dios, y esa es la cruz. Pero no nos deja abandonados, porque Jesús anunció que sí, que tenía que morir en la cruz, resucitar, pero regresaba al reino de los cielos, y nos dejó a quién, justamente es la alianza que hizo con nosotros, al Espíritu Santo, y Él es el Espíritu Santo, es el Dios que se queda en nosotros, y el que justamente nos lleva a que hagamos esta evangelización a toda la humanidad, es decir, a darle ese proyecto de promoción humana. O sea, el Espíritu Santo nos lleva a que llevemos la palabra de Dios, que llevemos el Evangelio a toda la humanidad.
es esa, una promoción humana, o sea, buscando de ayudar a todos. Esto es realmente la misión social, la dimensión social, la misión social que tiene el Evangelio, o sea, por la evangelización. El Evangelio, dice, encontramos esta conexión que es de la palabra de Dios con la sociedad, con la comunidad, ¿no? Porque en Mateo 25:40 nos dice, lo que hiciste a uno de estos hermanos míos más pequeños, lo hiciste a mí. ¿Se dan cuenta? O sea, que el mismo Jesús nos une a toda la sociedad con él mismo, ¿no? O sea, a cualquiera de estos pequeños, lo que hacen, me lo hacen a mí. En Mateo 7:2 dice, con la medida que midáis os medirán, es decir, que de la manera como miras al otro, al prójimo, como lo juzgas, como lo que realiza, también será contigo. ¿Por qué? Porque su palabra no solamente se queda en un libro que decimos Biblia y se queda ahí, cuando lo cerramos se acabó y cuando lo abrimos lo podemos entender, no. La dimensión de esta palabra de Dios es justamente a la sociedad, al hermano, a la comunidad. Entonces, todo lo que Él nos dice es la manera como nosotros debemos actuar con nuestro prójimo. En Lucas 6:36 nos dice, sed compasivos como nuestro Padre, como vuestro Padre es compasivo. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y serás perdonados. O sea, Él nos habla de la manera como debemos actuar con ¿quién? Con el hermano. Por eso es esa dimensión social que tiene el Evangelio y por lo tanto la dimensión social que tiene la evangelización, que es llevar la palabra de Dios, llevar la buena nueva a la sociedad, a los hermanos, a nuestra comunidad. Dios se nos dona gratuitamente, Él nos entrega, se nos ha entregado en la Eucaristía, nos ha dejado en pan y vino, se nos han entregado en el Evangelio, en su palabra. Dios nos dona, se entrega a nosotros gratuitamente y nosotros somos los que también tenemos que donarnos. ¿Y cómo nos donamos? En un servicio, el servicio de la caridad. En esta misión de la iglesia, nosotros somos los que llevamos ese evangelio. Entonces nosotros nos donamos en esta misión, en nosotros, esa es nuestra misión, nos donamos al servicio. ¿Por medio de qué? Del amor. La iglesia es misionera por naturaleza y de esa naturaleza es que brota ese amor al prójimo. O sea, la iglesia no es un templo muy bonito en la cual solamente cuando vamos al templo ahí nos llenamos de todo y luego de ahí salimos y perdemos todo. No, o sea, justamente la iglesia es misionera por naturaleza porque ella es la que lleva justamente a todos los demás afuera, no solo en el templo, sino en toda la comunidad. Nosotros, lo que recibimos acá el día de hoy, esta noche, la palabra y todo, no se nos queda solamente nosotros, terminamos, ponemos el dedo en el punto rojo y terminó la reunión y luego, no. Se supone que todo lo que recibimos, esto que Dios se nos está donando a nosotros, nos está dando, nos está regalando, nosotros tenemos que darlo también al prójimo. Y esa es la dimensión social del Evangelio. ¿Cómo lo hacemos? En pequeñas cosas, en las mismas actitudes que tenemos hacia nuestro prójimo, aún cuando al que se nos hace más complicado, más difícil, aún a ellos, ¿no? Y en toda nuestra palabra, el comunicar a algunos que no saben, a veces hasta con la oración de los alimentos, estamos ya llevando la palabra hacia otros hermanos. O sea, podemos encontrar, pero debemos darnos cuenta que esta dimensión es una dimensión social en la que nosotros tenemos que estar incluidos. No podemos decir que la iglesia nada más lo haga el padrecito, el hermanito, la monjita, no. Nosotros estamos incluidos. No nos equivoquemos,
No, tampoco consideremos de que no solo son gestos de amor dirigidos a determinados individuos, o sea, como por ejemplo gestos de solidaridad en la cuales, ya con eso tranquilizamos nuestra propia conciencia. No, ha sucedido que durante cualquier situación de pronto colaboramos, donamos, hacemos, sí, es cierto, esa es una forma también de servir, pero no debe quedar, el Papa Francisco en esta exhortación dice que no debe quedar solamente en como una como si fuera solamente un hecho que se dé en un momento dado de determinadas personas y ahí acabó nuestra donación. No, la donación es que nosotros mismos nos demos a todos los que necesitan, a todos los que podamos ayudar, no solamente económicamente o con eso, no, sino con tiempo, con palabras y también con su palabra. Su palabra es la que tenemos nosotros que donarlas también a los demás. El reino de Dios es amor a Dios, que reina en el mundo, dice, y en la medida que Él logre reinar, este será un mundo de fraternidad, de justicia, de paz, de dignidad para todos. Imagínense, si realmente el reino de Dios, o sea, Dios reina en este mundo, miren lo que sería nuestro mundo, o sea, un mundo de fraternidad, de justicia, de paz, de dignidad para todos. Sería maravilloso, pero realmente lo vemos como una utopía. Solo consideramos que es así el reino de Dios allá arriba. Pero el Señor no quiere que solamente esperemos alcanzar el reino de Dios cuando lleguemos, sino que Él busca que el reino de Dios también esté aquí. Por eso es ese amor tan grande que nos ha dejado en su palabra. Y esa es lo que nos dice. Dice en Mateo 6:33, buscad ante todo el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Ya, todo lo demás vendrá por añadidura. El proyecto de Jesús, ¿qué es? Instaurar el reino de su Padre aquí en la tierra, o sea, que nosotros lo conozcamos desde aquí, no solamente que quede como una posibilidad ya cuando llegue, cuando me vaya, voy a hacer todo lo posible como para que llegue y como que junto, puntos, ¿no? Como los puntos que pueden haber de cualquier tipo de actividad, que compras algo y juntas puntos y puntos, y entonces como que yo también junto puntos, ¿para qué? Para que si alcanzo los puntajes pueda llegar al cielo. No, o sea, el proyecto de Jesús es instaurar el reino de su Padre aquí, en la tierra, y por eso es que nosotros estamos en esa misión de llevar. En Mateo 16:15, ¿qué nos dice Jesús? Ir por todo el mundo anunciando la buena nueva a toda la creación. No hay ninguna exclusión, a toda la creación. En Mateo 17 dice, proclamad que está llegando el reino de los cielos. ¿Para quién es ese proyecto? ¿Para quién es ese proyecto de Jesús de instaurar el reino de los cielos, el reino de Dios aquí, ya aquí en la tierra? No es solamente para algunos, dice, es para todo el mundo. Por eso la iglesia es universal y su misión evangelizadora es para todo el mundo. Antes se podía considerar que la religión debía estar recluida en un ámbito privado, ¿no? Preparando algunas almas para llevar al cielo. De repente, el clero en clausura, ¿no? Las monjitas de clausura, o sea, y determinados personajes o personas podían ser las que de hecho llegaban al cielo, ¿no? ¿Por qué? Por sus acciones. Pero no, el Señor dice que el Papa Francisco en esta exhortación dice, ahora sabemos que lo que Dios quiere es que seamos felices, aún aquí en la tierra. Él nos creó y creó a toda la creación, o sea, a toda la creación nos la creó para que nosotros la disfrutemos. ¿Para qué? Para el bien común, para el bien de todos. Eso es lo que nos dice, ¿no? Entonces, la evangelización y esta dimensión social nos tiene que llevar a, primero, incluir socialmente a todos los pobres. Llevar la evangelización debe procurar que todos los más abandonados de la sociedad puedan recibir
este mensaje de amor, este mensaje de amor, de paz, de esperanza, ¿no? Dice que existe la solidaridad, el Papa Francisco nos habla en esta exhortación, existe la solidaridad, pero resulta ser a veces una reacción espontánea y esporádica. En realidad, la solidaridad debe llevar a que cada hombre esté llamado a desarrollarse y que se haga dueño de su destino. Es decir, que la solidaridad no es que sea asistencial y que yo junte algo y done algo al hermano que está con hambre, ya, te saciaste y punto. No, la solidaridad que yo debo de dar y llevar a los demás hermanos que necesitan algo, es para que ellos logren desarrollarse y puedan encontrar su propio destino. Eso es el verdadero sentido de la solidaridad, es eso, ¿no? No solamente es asegurar, como dicen, la comida, es que tenga prosperidad, es que tengan, por ejemplo, acceso a la educación, a la salud, al trabajo, una nueva vida que eleve la dignidad del hombre. Eso es el empeño que debe de tener lo que es la solidaridad. No es, como dicen, un hecho espontáneo y circunstancial porque sucedió esto y ya, solamente no. Tiene que ser algo más, ¿no? El Evangelio nos enseña que la misericordia de Dios tiene una preferencia divina, y esa es por los pobres. Y por lo tanto promueve la caridad cristiana, el amor por los pobres. El Papa Benedicto XVI nos dice que la iglesia debe ser una iglesia pobre para los pobres, porque ellos en sus propios dolores conocen al Cristo sufriente. Y por lo tanto, ellos nos pueden enseñar mucho de Cristo. Por lo tanto, debemos descubrir a Cristo en ellos. Es decir, si nosotros hacemos alguna actividad y vemos al que necesita, más vamos a recibir de ellos, porque ellos son el Cristo sufriente y ellos nos muestran a Cristo realmente en el dolor. Por lo tanto, conociendo verdaderamente al hermano pobre, al hermano sufriente, al hermano con carencia, con cualquier tipo de carencia, nosotros conocemos al verdadero Cristo sufriente, ¿no? Lo que nos dice el Papa Francisco en esto, dice que la misteriosa sabiduría debemos escuchar, ¿no? Y debemos recoger esta misteriosa sabiduría que Dios nos comunica a través del hermano. En este caso estamos hablando de los pobres. Y no es que realicemos programas o acciones de promoción y asistencia, no. Lo que nos quiere decir es que veamos al hermano, especialmente al pobre, con amor. Porque si lo vemos como un pobre, simplemente pobre porque no tiene, si lo vemos como un pobre, nos vamos a quedar satisfechos que le demos algo, que le demos una moneda o que le demos un paquete de cosas, eso, nada más. Y no donamos a quien debemos de donar realmente, que es a Dios. Eso es lo que él dice. Él quiere que veamos al hermano con amor. El verdadero amor es contemplativo, nos permite servir al otro no por la necesidad o por vanidad, sino porque es una persona bella, más allá de su propia experiencia. Es decir, que veamos que la dimensión social de la evangelización no es solamente llevar a la palabra y yo la aprendo y yo digo, hermanito, mira lo que dice la palabra de Dios, esto es para ti, tenlo en cuenta. No, esa es parte, porque es la palabra de Dios la que nos lleva, pero el amor que le vamos a entregar con esta palabra, con nuestra actitud, con nuestra presencia, con nuestras acciones, aún con las acciones de solidaridad, de donación, eso es lo que dice que es lo importante de esta dimensión social de la evangelización. Dice que debe existir una
política de equidad en nuestros pueblos. Eso el Papa Francisco lo exige, ¿no? O al menos lo habla y lo recomienda. Debe existir una política de equidad en nuestros pueblos. El crecimiento en equidad requiere más que un crecimiento económico, requiere programas, decisiones orientadas a una mejor distribución del ingreso, a una creación de fuentes de trabajo, a una promoción integral de los pobres que sufren y que no solamente es ahora pueden estar sufriendo solamente el mero asistencialismo, ¿no? ¿Quiénes son los pobres? ¿Quién es el Cristo sufriente? Dice, él hace una relación de quiénes son los sin techo, los adictos, los refugiados, los pueblos indígenas, los ancianos solos, abandonados, los esclavos, porque hoy mismo hay trata de personas, de mujeres, de niños, las mujeres que sufren maltrato, violencia, los niños que están por nacer, como las leyes pro aborto, y termina el Papa por otros seres vivos que también han sido puestos en nuestras manos y que por intereses particulares son destruidos. ¿Cuál es? La creación. Son nuestros animales, los árboles, los bosques, el agua, el medio ambiente, el aire contaminado. Eso también es nuestra responsabilidad. Por lo tanto, las políticas deben de ser de equidad para todos, aún hasta para la creación, porque en ella también hay seres vivos que fueron creados para el bienestar común, ¿no? San Francisco lo decía, ¿no? Estamos llamados a cuidar el mundo en que vivimos. Bien, entonces, el Papa Francisco nos dice que esta dimensión social no debe de dejar de tomar en cuenta a los pobres, ya los hemos visto, pero también tenemos que buscar el bien común y la paz social. La paz social no significa ausencia de violencia. La paz social significa valorar la dignidad de la persona humana, una justicia más perfecta entre todos los hombres, construir un ambiente más fraterno. Las diferencias entre los seres nos llevarán a conflictos, y eso lo sabemos. Las diferencias nos llevan a conflictos. Y vivir en paz no significa ignorar el conflicto, menos disimularlo. Se debe asumir y resolver estos conflictos con equidad. En Mateo 5:9 nos dice, en las bienaventuranzas, dichosos los que trabajan por la paz. Entonces, la evangelización debe ser también la búsqueda del bien común, de la paz social. La evangelización requiere tiempo, no es fácil el cambio, nos dice, pero para Dios todo es posible. La paz no es una paz negociada, dice, ¿no? Sino es la unidad entre todas las diversidades, es reconciliar entre todos, es una reconciliación entre todas las partes. ¿Cómo llegaremos a esa paz? ¿Cómo podemos nosotros contribuir con esa paz? La evangelización, dice, nos lleva a construir un diálogo para poder llegar a esa paz, por medio de un diálogo. En la iglesia hay 3 campos de diálogo. La iglesia misma, como iglesia en este momento, por eso es que la exhortación apostólica es la forma como la iglesia católica ve el discurso de nosotros como católicos. Y nos dice que esta iglesia tiene 3 campos de diálogo para colaborar con esa paz en el mundo. ¿Y cuáles son esos 3 campos de diálogo? El diálogo con los estados, con los estados. Por eso que el Papa va de países en países y llevando justamente esta palabra de amor, ¿no? Que tiene el Evangelio. Al Estado le compete el cuidado y la promoción del bien común de la sociedad. No es fácil, pero la Iglesia propone acciones que respondan a la dignidad de la persona y en el bien común. ¿Qué nos dice? Que también debe haber un diálogo con la sociedad. El uso responsable de las metodologías de la ciencia, por ejemplo, respetando al ser humano. Cuando hablan con la sociedad es, por ejemplo, cuando debemos de buscar que evitar dañar a las personas o al medio ambiente por nuevas técnicas, nuevas metodologías o nuevas corrientes de ciencia. La Iglesia no pretende
detener el progreso. Por lo contrario, dice, es muy importante el diálogo permanente, pacífico y auténtico, justamente para que estas tecnologías nuevas, para esta ciencia, desarrollo de la ciencia, sirva para el bien común, sirva para la paz de toda la sociedad. El otro punto que tiene, dice, de diálogo son con otros creyentes que no forman parte de la Iglesia Católica, con otras religiones. Ahí está el empeño ecuménico que promueve el Papa Francisco. Es tener en cuenta que el mismo Señor Jesús nos pide que todos seamos uno, como Él es uno con su Padre. El ecumenismo es en realidad un aporte a la unidad de la familia humana. El Papa Francisco pide que en todos los países se permita que las familias vivan su fe en libertad y celebren su culto. Exactamente en este tiempo hay muchos lugares en los que no permiten que se desarrollen los cultos. Son agredidos, son hasta asesinados porque no aceptan el culto de algunas religiones y son maltratados o masacrados o muertos. Entonces, el Papa Francisco en este diálogo ecumenal, ¿no? O sea, lo que trata es de que todas las religiones, pues respetemos a todos, para que todos puedan llevar su religión de la manera como lo deben de llevar, sea el lugar en que se encuentren, que realicen sus cultos como deben de ser, sea el lugar en que se encuentren. Por la búsqueda de estas respuestas, ¿no? Existe en los sínodos, y los sínodos que son la búsqueda del diálogo entre todos los miembros de la comunidad. Algunos sínodos han sido hechos con otras religiones, pero también dentro de la misma iglesia tenemos sínodos que nos ayudan justamente a dialogar con toda la sociedad, ¿no? O sea, tenemos, por eso nos dice 3 campos, la política, por medio de los estados, la sociedad, por medio de los sínodos, porque ahorita tenemos un sínodo también a nivel de toda la iglesia peruana, y después por el ecumenismo, ¿no? O sea, a nivel de las otras religiones. ¿Qué es lo que se busca? Todos debemos de buscar la verdad, y nosotros, para expresar esta verdad, nuestra fuente es Dios, y ¿dónde la tenemos? En su palabra, es en el Evangelio. Entonces, para concluir, es que nosotros, la dimensión social de la evangelización es justamente el que no quede encerrado en nosotros, sino que seamos llevados a todo el prójimo, a los demás, a la sociedad, a los hermanos, sea la religión que sea quien sea, ninguno es excluido. La palabra de Dios debemos de llevarla, y no solamente con la palabra, sino con la actitud. ¿Y cuál es esa actitud? El amor. Con el amor. Muchas veces con el mismo amor en que atendemos a alguien que sea o no católico, con esa forma de hablar o de expresarnos ya estamos transmitiendo el amor de Dios. Y lo que nos acompaña es la palabra de Él, ¿no? Es eso. Entonces, consideremos que es una misión que no es de la iglesia, del sacerdote, del párroco, de las monjitas o del Papa Francisco, es de todos. Es una misión de todos, y todos debemos de ver, de darnos cuenta que esa es nuestra misión también en esta vida. Y como dice hoy día la palabra, nosotros debemos de ser esos siervos que estemos en alerta. ¿Y de qué manera nos ha dicho? Nos ha dicho justo el día de hoy, como digo yo, el Señor junta todas las cosas, y a nosotros nos quiere tanto que nos junta todo, porque la reflexión de la palabra estaba justamente en eso. Estemos preparados. ¿Y de qué manera? Justamente con el Evangelio. El Evangelio nos enseña a actuar con amor. El Señor vendrá y verá qué hemos hecho. Que no solamente en el momento que dice, ay, día domingo, ahora sí rezo, no. Tenemos tiempo para rezar, para orar, para hablar con el hermano. Tenemos una misión, cada uno tiene un hermano por quien orar, y al que debe de llamar de vez en cuando para poder saber si hay algo específico que tengo que orar por ese hermano. No sabemos si estamos cumpliendo la cabalidad, pero hagamos, esa ya es una misión de amor, y es una misión que llevamos justamente la palabra de Dios. Con esa
llamada, con esa oración que hacemos de intercesión, ya estamos nosotros anunciando al Señor. ¿Se dan cuenta? Y si hoy día nos toca la muerte por alguna razón, el Señor pues me dirá, ¿y oraste por tu hermana que te tocó? ¿La llamaste para saber cómo está? Y yo, como siervo, que me olvidé, yo, o sea, no voy a saber qué contestar, ¿no? Entonces es eso. Y como el mensaje de hoy día era, tocaré y tocaré y tocaré, y voy a insistir, el Señor va a insistir hasta el último día de nuestra vida. No perdamos esa oportunidad. Abramos nuestros corazones, abremos las puertas de nuestro corazón al Señor, porque cuando Él entra, Él dice, Él entra y no volverá a salir. Así que eso, hermanos. Bien, terminemos con una oración. Padre Santo, Padre amado, cada vez entendemos más tu palabra y cada vez entendemos más el por qué enviaste a Jesús a enseñarnos esa palabra que no solamente son simples palabras, sino están llenas de amor cada una de ellas. Gracias, Padre, por amarnos tanto, por amarnos como has amado a tu Hijo Jesús. Gracias por elevarnos hasta esa dignidad como hijos tuyos. Te pedimos, Dios mío, que nos derrame siempre tu Santo Espíritu para que nos abra los oídos para entender realmente tu palabra y para que toda actitud que hagamos, toda acción que hagamos, siempre sea para llevar el amor a nuestros hermanos. Gracias, Señor. Amén. 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 Bien.